Eh, Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen con cerrar la cámara lo tiene suyo. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta videoconferencia. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e ir directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera. Y luego, en función del restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas que nos hará la presentación. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de formación y de colaboración que es la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Hoy tenemos pues la suerte de contar para esta videoconferencia con Xavier Pérez Dávila. Bueno, en primer lugar decir que Xavier es un compañero del movimiento pensionista, un activista más, está en Modepen, en la coordinadora de Modepen de Galicia. Bueno, en segundo lugar es economista y tiene mucho empeño siempre en desentrañar pues, de forma científica todas las disposiciones legales de las leyes que nos afectan, ¿no? Y lo hace de forma muy seria y lo que es más importante, pues que nos lo hace de forma que podamos entenderlo todas y todos. Bueno, también él otras veces nos ha expuesto pues como los planes privados de pensiones no son más que productos financieros. Cuantificó en otra conferencia que nos dio cómo se merma la recaudación a Hacienda y a la Caja Única de la Seguridad Social por los planes privados de empleo, de pensiones en el sector de la construcción, por la firma del convenio a nivel estatal. Y claro, es que nosotros y nosotras tenemos que tener todo esto que nos lo explica Xavier muy bien, tenerlo muy claro porque al final somos los altavoces, somos los escaparates ante la sociedad entera de lo que reivindicamos por las pensiones públicas. Y eso pues es muy importante tenerlo muy claro y Xavier nos lo explica muy bien. Y en concreto tenemos la ley esta, el Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo, que fijaos el título, dice, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Dicho así, bueno, el título es tan largo como engañoso y como difícil de comprender, ¿no? Porque abarca muchas cuestiones. Bueno, entre ellas la disposición adicional segunda, que es la que Xavier también nos va a explicar, y es que a través de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, la AIREF, es la que va a estar encargada de, de- de- de ver si eso es un mecanismo, un mecanismo automático de control del gasto de las pensiones que ha sido impuesto por la Unión Europea, ¿no? Y entonces esto nos va a explicar muy bien cómo va a ejercer ese mecanismo automático y las consecuencias que nos puede traer, ¿no? Así que, en fin, Xavier, muchas gracias por estar aquí, por explicarnos estas cosas y cuando quieras, pues puedes comenzar. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Sí. Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí y muchas gracias especialmente a Isa y a Manuel primero, por organizar estas sesiones de información y de debate y segundo, pues por invitarme a mí. O sea que muchas gracias Isa, muchas gracias Manuel. Y a continuación, pues voy directo a la presentación.
Voy a compartir pantalla. A ver si me permite. Ya la estás compartiendo. Ya la tienes. No Ya has está. dejado de compartirla, sí. De acuerdo. Bien, ¿se ve en buen tamaño las diapositivas? Sí, sí. Sí, bien. Bueno, pues comienzo. Bueno, tenéis ahí el título: La poderosa coalición de las finanzas exige ajustes. Comienzo explicando el argumento que voy a desarrollar en esta exposición. Esta presentación tiene bastante que ver con un texto, un documento que escribimos Miquel de la Fuente, un economista vasco que muy activo en el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, y yo, y que ya ese documento, que es un documento breve sobre la disposición adicional segunda, ya se ha debatido en la Asamblea hace aproximadamente una semana de Modepen, y lo hemos enviado también a la unidad de acción estatal para intentar difundir esta cuestión que hoy voy a exponer, y que todo el movimiento social en defensa de las pensiones públicas tome conciencia y difunda la información, y también que prepare pues movilizaciones y haga llegar a la opinión pública su posición. Bien, el argumento que voy a desarrollar a partir de ese breve texto. En primer lugar, recordáis que en 2011 y 2013 se aprobaron dos importantes reformas del sistema público de pensiones impulsadas desde la Comisión Europea y desde la Troika. ¿Cuál era el objetivo de estas reformas? Reducir el gasto en pensiones en las décadas venideras del siglo XXI. Eso, cuando, como veremos, se espera que aumente la población mayor de 65 años. El resultado de estas reformas se recogía en un informe que se publicó en el año 2021. Y ese informe pues, recogía el efecto de esas reformas, que iba a producir un descenso del gasto en pensiones. Es decir, que todo iba bien para la Comisión Europea, para las finanzas, para la Troika. Pero en enero de 2018 se produjo un acontecimiento que ellos no esperaban, que fue la irrupción del movimiento social en defensa de las pensiones públicas. Y, como veremos también dentro de un minuto, ese movimiento consiguió la derogación de parte, no de la totalidad, de las reformas. Y ese triunfo se refleja en el último informe sobre el envejecimiento, publicado en el mes de abril. Ahora, contra la intención de las finanzas y de la Comisión Europea, se prevé que el gasto en pensiones no va a caer, sino que va a aumentar. Y esto es una muy buena noticia. Y claro, como están frustrados, pues inmediatamente se forma una coalición en defensa de los intereses de las finanzas, que intenta utilizar la disposición adicional segunda para promover nuevos recortes. Y el argumento que voy a desarrollar remata proponiendo que el movimiento social en defensa de las pensiones públicas debe volver a intervenir. Bien, comencemos por las reformas de 2011 y 2013. Tenían muchos más elementos, muchos más aspectos, pero yo selecciono 4. En primer lugar, establecían el índice de la revalorización de las pensiones, que en la práctica iba a significar que durante muchos años las pensiones se iban a revalorizar por debajo del IPC. Recordad estos últimos años de explosión de la inflación, ¿no? Se iban a revalorizar un 0,25% anual, lo que iba a provocar una gran pérdida de poder adquisitivo. El segundo elemento más importante de esta reforma era la introducción del factor de sostenibilidad.
el factor de sostenibilidad obligaría a que, según aumentase la esperanza de vida, las pensiones iniciales fuesen cada vez más bajas, más pequeñas. Otro elemento muy importante de estas reformas era el atraso de la edad ordinaria de jubilación de los 65 hasta los 67 años. Y el cuarto elemento, la prolongación del periodo de cálculo de la pensión inicial de 15 a 25 y en reformas posteriores hasta 27 y 29 años. Bien, todos estos elementos iban en la misma dirección, en la dirección de reducir el gasto en pensiones. Y su efecto se recogió en un informe que se publicó en el año 2021. La Comisión Europea publica cada 3 años un informe que se titula Informe sobre el envejecimiento. Lo publican en inglés, ¿de acuerdo? Y ahí la Comisión Europea refleja sus previsiones para todos los países de la Unión Europea sobre los gastos relacionados con el envejecimiento y especialmente con la previsión del gasto en pensiones. ¿Qué preveía la Comisión Europea en 2021? Pues que las reformas de 2011 y 2013 habían tenido éxito y, por lo tanto, que se iba a contraer el gasto en pensiones. Voy a explicar esta tabla. En la tercera línea figura el porcentaje de las personas mayores de 65 años sobre la población total. En el año 2019 eran mayores de 65 años 19 de cada 100 personas. Es decir, 1 de cada 5. Veis que ese porcentaje va aumentando 24%, 30%, 33%, 33%. Es decir, que el porcentaje de personas mayores de 65 años pasaría del 20 al 33%, de 1 de cada 5 personas a 1 de cada 3. Claro, parece que si aumenta el peso de la población mayor de 65 años, debería aumentar el gasto en pensiones para que no se produjese un envejecimiento. Pero, como resultado de las reformas de 2011 y 2013, la previsión en 2021 de la Comisión Europea es que el gasto en pensiones iba a subir solo un poquito para después contraerse. Fijaos, pasaría del 12,3, medio punto más, 7 décimas más, y aquí ya bajaría. Sería como porcentaje del PIB inferior al de 2019. Y en 2070 preveían que aún bajaría más. ¿A quién afectaría esto? Pues a las personas que hoy tienen 60 años, que se jubilarán más o menos en la década de los 30, a las personas que hoy tienen 50 años, que se jubilarán en la década de los 40, a las personas que hoy tienen 40 años, que se jubilarán en la década de los 50, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué preveía el informe sobre el envejecimiento de 2021? Que iba a aumentar la pobreza entre las personas en edad de jubilar según avanzase el siglo. Y esto, para cualquier persona que no sea economista y que no haya sido entrenada, adiestrada
por la economía mayoritaria, hegemónica, dominante, pues resulta muy extraño. ¿Por qué? Fijaos, en el mismo informe se recogían también estas previsiones sobre la población. La población preveía la Comisión Europea que prácticamente se iba a estancar. 47 millones, 49 millones, 49 millones, 49 millones, 48 millones y 47 millones. Veis que preveían que en 2070 la población del Estado español sería la misma que ahora. En cambio, preveían que el PIB, es decir, el Producto Interior Bruto, es decir, el valor de la producción de bienes y servicios, en el mismo periodo se iba a multiplicar por 2 veces. El producto por persona en 2019 era aproximadamente de 26.000 euros por persona. Fijaos, eso era 1,2 billones de euros. ¿Qué preveía la Comisión Europea? Que en 2070 iba a ser el doble. Es decir, que iba a ser como 52.000 euros por persona. Y entonces resulta un poco extraño que una sociedad que iba a producir el doble de bienes y servicios para una población del mismo tamaño que en 2019, decidiese gastar menos en pensiones, condenando a las personas pensionistas a la pobreza. Bien, eso se refleja en esta gráfica. Fijaos cuál era la previsión de la Comisión Europea en 2021, en su informe de 2021. Perdona, Xavier, es que sí. no nos has pasado la diapositiva siguiente. Estamos ¿Cómo? todavía con el efecto, la diapositiva que todavía tenemos, la efecto de reformas de 2011 y 2013, pero no has pasado... Vale, espera. Tengo que hacer una cosa, espera. Vamos a ver. Creo que tengo que hacer... Vale. Es que no lo puedo poner así. Bien, pues entonces aquí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí estás cambiando. Efecto reforma 2011-2013. Bien. Bien. Claro, tengo que hacerlo así. Bien, pues decía yo que ese empobrecimiento de las personas jubiladas se resume en este gráfico. Mirad, ¿qué vemos en este gráfico? Que según las previsiones de la Comisión Europea en 2021, como efecto de las reformas de 2011 y 2013, se iba a ir agrandando la distancia, la brecha entre el PIB por persona que se dedicaría a las personas mayores de 65 años, que es esta línea de abajo, y el PIB que les quedaría a las personas menores de 65 años. Este gráfico yo creo que refleja muy bien cómo se iría produciendo un empobrecimiento progresivo de las personas jubiladas como consecuencia de las medidas aprobadas de reformas del sistema para contener el gasto. Fijaos que en 2019, por ejemplo, una persona pensionista le corresponderían como de media 17.000 euros y a una persona mayor de 65 años y una menor, pues 29.000 euros. Fijaos cuánto se abre la distancia en 2070, de 17.000 a 71.000. Y fijaos que con las reformas incluso el valor absoluto del PIB que quedaría para los mayores de 65 años en algún año se reduciría. ¿De acuerdo? En fin, que la presión de las finanzas había conseguido su objetivo: empobrecer a las personas pensionistas. ¿Para qué? Para abrir espacio
a los planes privados de capitalización, porque si lo que me espera en el tiempo de la jubilación es la pobreza, si tengo un salario alto, pues procuraré cotizar a un plan privado de capitalización. Todo estaba en orden, todo iba bien, hasta que en 2018, en enero de 2018, ocurrió, se desató un acontecimiento, una movilización social que consiguió frustrar parcialmente, solo parcialmente, los planes de la Comisión Europea, de la Troika y de las entidades financieras. ¿Por qué? Esa movilización, la recordaréis seguro, en muy pocas semanas consiguió hacer saltar por los aires, primero, el índice de revalorización de las pensiones. Y de hecho, en esta ley que hoy comentamos, se recoge que las pensiones cada año subirán tanto como el IPC. Pero además, el movimiento consiguió anular el factor de sostenibilidad. Las pensiones no se reducirán aunque aumente la esperanza de vida. Y esto, como vamos a ver dentro de unos instantes, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a un incremento del gasto en pensiones como porcentaje del PIB. No se consiguió, en cambio, ni volver a la edad de jubilación a los 65 años, ni volver a los 15 años del periodo de cálculo. Y esto sí, ahí nuestro movimiento no logró eliminar estos recortes. Esto sí que va a influir en que las pensiones iniciales sean más bajas. Por lo tanto, el resultado tiene aspectos de la movilización, tiene aspectos positivos y otros que no lo son. Ahora bien, el resultado global de conseguir anular el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad ha llevado a la Comisión Europea a revisar radicalmente sus previsiones. Y, por supuesto, son previsiones. El futuro no se puede conocer. Bien, y entonces, en abril, se ha publicado el nuevo informe trianual sobre el envejecimiento. El informe sobre el envejecimiento 2024. Y vamos a ver que las previsiones sobre el gasto en pensiones en las décadas futuras cambian radicalmente. Bien, yo titulo esta diapositiva Efecto de la movilización social, según el informe publicado en abril. Bien, y vais a ver que se produce un cambio radical. En esta línea está la previsión del gasto en pensiones del informe del año 21. Acabamos de verlo, ¿no? Aumenta muy poquito para después caer al 11,7 y al 10,3. Aunque aumenta la población mayor de 65 años, se reduce el gasto. En cambio, fijaos la previsión en el informe que se publicó en abril. Partimos del 13,1 de gasto en pensiones, aumenta hasta el 14, hasta el 16% del PIB, llega a un máximo del 17% del PIB en 2050, se mantiene más o menos ahí en 2060 y después baja ligeramente. Hay un cambio radical y ese cambio es efecto de la movilización social. En la última línea lo que hago es restar la previsión que se hace en el año 2024 menos la que se hacía en el año 2021. Y veis cuál es el aumento del gasto en pensiones como porcentaje del PIB.
aquí un 0,8% más, aquí un 2% más, aquí un 3% más, un 4% más, un 5% más y un 6% más. Es decir, hemos conseguido que se prevea, y estos son solo previsiones, que se va a aumentar el gasto en pensiones como porcentaje del PIB, para que las personas que hoy tienen 50, 40, 30, 20 años, que son las que se jubilarán en esas décadas, no se vean condenadas a la pobreza. Bien, otra manera de visualizar. ¿Recordáis esta gráfica, no? Cómo se iba abriendo muchísimo la distancia entre el PIB que quedaba para cada menor de 65 años y el PIB que quedaba para cada mayor de 65 años. Según las previsiones del último informe sobre el envejecimiento, esa distancia se reduce mucho. Y ahora, en ninguna década, las pensiones tienden a disminuir en valor absoluto. Bien, yo creo que esto es un gran éxito. La movilización social, al eliminar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, ha conseguido que la Comisión Europea prevea, bueno, ha conseguido primero determinados cambios en la legislación y segundo, que como resultado de esos cambios, la Comisión Europea prevea que va a aumentar el gasto en pensiones y por lo tanto que no va a haber tanta pobreza entre las personas jubiladas. Eso, la comparación entre este gráfico y este, la recojo en esta tabla. A ver, ¿qué indica esta tabla? El número de veces que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Es decir, ¿cuántas veces más producto per cápita van a tener los menores de 65 años que los mayores de 65 años? Y compara esa relación según se preveía en 2021 con esa relación tal como se prevé en el último informe sobre el envejecimiento. Bueno, eso se resume en este cuadro. Fijaros, en el informe del año 2021, fijaos cómo iba a aumentar la distancia entre las personas menores de 65 años y las mayores, es decir, las jubiladas. El producto por persona comenzaría por ser 1,7 veces, en la década de los 30 sería 2,3 veces, en la década de los 40 3 veces, en la de los 50 más de 3 veces, en la de los 60 casi 4 veces y en la de los 70 más de 4 veces. Es decir, la distancia entre el nivel de vida de las personas jubiladas y las personas activas se pasaría de menos de 2 veces a 4 veces, ¿de acuerdo? Es decir, de esta distancia a toda esta distancia. En cambio, en el último informe, el que se publicó en abril de 2024, aunque aumenta la distancia de, digamos, en números redondos, 2 veces a 2,5, la distancia es mucho menor. Y esto refleja que ahora se acepta que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB tiene que aumentar si aumenta el porcentaje de personas mayores de 65 años, para que no se generalice la pobreza. Bien, claro, esto para el Banco de Santander, para el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para BlackRock, para FEDEA, que es bueno, una organización de la patronal para producir ideas, para el Banco de España, cuando lo presidía Hernández de Cos, para el Banco Central Europeo, es una verdadera frustración que se prevea que va a aumentar el gasto en pensiones. Y entonces ahora, como esta batalla no les ha salido muy bien, pues intentan digamos, atacar por otro lado. ¿Por dónde?
¿Por dónde intentan atacar ahora? Por la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 2 de 2023. Bien. Este Real Decreto Ley, o más bien la negociación en el Parlamento de este Real Decreto Ley, le dio muchísima importancia a esta disposición adicional. Para que visualicemos un poco qué importancia se le dio en el Parlamento, cuando llegó el borrador al Parlamento, esta disposición adicional eran solo 7 líneas. Cuando se debatió, se aprobó y se publicó en el BOE, las 7 líneas se habían convertido en una página entera del BOE. ¿Y esto qué indica? Que hubo una negociación parlamentaria muy intensa, en la que, por cierto, estuvieron presentes a través de determinados partidos políticos más a la izquierda, estuvieron presentes nuestros puntos de vista. ¿De acuerdo? A esta disposición adicional segunda, quizás alguna vez lo leáis, yo creo que de aquí a marzo esto ocupará más titulares en la prensa económica y en las páginas de economía de los periódicos, y se refieren a veces a ella como la cláusula de cierre. Bueno, y ahora voy a intentar explicar el contenido de esta disposición adicional. Es una cuestión técnica, pero es que cuando Miquel y yo escribimos ese breve texto y yo ahora, nuestra intención es que el movimiento social en defensa de las pensiones públicas comprenda la importancia de esta disposición adicional y que se sitúe en el debate, que intervenga públicamente. Y para eso no nos queda otra de que comprender, por lo menos de una manera más sencilla, cuál es el contenido de esta disposición adicional. Bien. ¿A qué obliga la disposición adicional segunda? A que cada 3 años se realice una evaluación de cómo van los ingresos y cómo van los gastos del sistema público de seguridad social. Por lo tanto no, ¿cuándo corresponde? Esto aparece en la disposición adicional, la primera evaluación. En marzo de 2025. Quedan octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. Quedan 5 meses. Esa evaluación se repetirá en marzo de 2028, de 2031, etcétera, que se hará cada 3 años. Y esa evaluación no es que la haga la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sino que partirá de un informe que elabore la Autoridad Independiente de Responsabilidad, a ver si puedo seguir, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Bien. ¿Qué tiene que analizar? ¿Qué hay que analizar? Ese informe irá al Parlamento y después se analizará en el Parlamento. ¿Qué 2 variables hay que analizar? En primer lugar, la previsión, porque es una previsión del gasto medio en pensiones públicas entre 2022 y 2050. Esto es una previsión. No tenemos la capacidad de ver el futuro. Y otra previsión, el resultado medio de las medidas de ingresos en este mismo periodo 2022-2050. ¿De qué medidas de ingresos? En las últimas reformas se han aprobado varias medidas para aumentar los ingresos del sistema público de seguridad social. Esto es bueno.
Y esto es consecuencia de la movilización social. Porque esto implica un cambio radical en el discurso. Ya no se trata de decir, como los ingresos no son suficientes, hay que reducir el gasto. Ahora ya hay otra perspectiva. Como hay que aumentar el gasto, es necesario que haya más ingresos. ¿Cuáles son las medidas que se aprobaron? Ahí las tenéis enumeradas. El mecanismo de equidad intergeneracional, la cotización adicional de solidaridad, que solo pagarán los salarios más altos, el incremento de la base máxima de cotización, que hará que paguen más los salarios altos también, que las personas autónomas coticen por sus ingresos reales y el afloramiento del empleo resultado de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo. Todas estas medidas hacen que aumenten los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social. Mira, sería hasta una licipaina. Ven, entonces, ¿qué se va a hacer en el Parlamento? Se va a comparar cuánto va a aumentar el gasto en todos esos años y cuánto se va a obtener de estas medidas de ingresos. Bien, y entonces se va a tomar la siguiente decisión. Antes de la aprobación de esta ley, se preveía que el gasto medio en pensiones en todos esos años sería de 13,13 puntos del PIB. Segundo la disposición adicional, ¿cuánto es lo máximo que se va a poder gastar de medio? Pues esto que se preveía, el 13,3% del PIB, más lo que se obtenga de estas medidas. Es decir, supongamos que se prevé que entre 2022 y 2050, con todas estas medidas, además de las cotizaciones sociales ya previstas, se obtiene un punto más del PIB. Entonces, el gasto aceptable máximo sería 13,3 más 1, podría llegar hasta el 14,3 de media en todo ese periodo. Imaginemos que con todas esas medidas se obtenga, la previsión sea que se obtenga 2 puntos del PIB. Entonces podría llegarse a un gasto máximo de 13,3 más 2%, 15,3. Bien, es decir, a ver si soy capaz de explicarlo de la manera más sencilla. Lo que dice la disposición adicional segunda es que si con todas estas medidas se consigue aumentar los ingresos por cotizaciones sociales, podrá aumentar el gasto medio en pensiones. ¿Cuánto? Tanto como se recaude. Por estas medidas, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué dice también la disposición adicional? Si se superan los gastos previstos con respecto a lo que se obtenga de cotización, caben 3 posibilidades. O se aumentan más las cotizaciones, o se crea una nueva fuente de ingresos. Esa sería la primera opción. ¿Cuál sería la segunda? Reducir el gasto en pensiones como porcentaje del PIB. ¿Y cuál sería la tercera posibilidad? Una combinación de las dos anteriores. Es decir, aumentar algo las cotizaciones y reducir algo el gasto. Bien, y esto hay que negociarlo en el Parlamento. Si no se llega a un acuerdo, entonces habría que incrementar el mecanismo de equidad intergeneracional hasta que se adopten nuevas medidas. Bien, todo esto, repito, se va a hacer en marzo a partir de un informe de la AIREF y después habrá un debate parlamentario en el que intervendrá también el gobierno, etc. Como ya queda poco tiempo, inmediatamente han intervenido
los partidarios de una u otra solución. Y se han formado, por decirlo así, dos bandos o dos posiciones, que son las siguientes. Por un lado, disculpad que me voy a comer un caramelo. Por un lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Cuál es la posición del Ministerio? Que los ingresos que se han aprobado son suficientes, que non son necesarias nuevas medidas y por lo tanto, que no hay que adoptar nuevas medidas ni de ingresos ni de gastos. Y esto se recoge en dos documentos, uno del Ministerio y otro de la Dirección General de Análisis Macroeconómico. Estos dos informes prevén que las medidas de ingresos son suficientes para el gasto público previsto. Por lo tanto, no habría que adoptar nuevas medidas, ¿de acuerdo? Esto, en principio, si de aquí a marzo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no cambia de posición, pues nos dejaría relativamente tranquilos, ¿de acuerdo? Pero claro, esta posición en este momento del Ministerio no gusta nada a los representantes de las finanzas, a lo que yo llamo la poderosa coalición de las finanzas. ¿Qué dice la poderosa coalición? Los ingresos no son suficientes. Es necesario reducir el gasto. Y en muchos documentos que hoy no puedo citar, pero veremos quién redacta estos documentos, se afirma que el gasto en pensiones y en defensa son responsables del déficit y de la deuda, pero no proponen reducir el gasto en defensa, lo que proponen es reducir el gasto en pensiones. Y en algunos de esos documentos se dice también, entonces, claro, sería bueno promover las pensiones complementarias privadas de capitalización. Entonces, resumiendo, en marzo se activa la disposición adicional. Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad Social dice que no hay que adoptar nuevas medidas. Inmediatamente, la poderosa coalición de las finanzas dice, sí, hay que reducir el gasto. ¿Quién forma parte de la poderosa coalición de las finanzas? La AIREF, claramente. El Consejo Fiscal Europeo, que viene siendo el equivalente de la AIREF, pero para toda la Unión Europea. El Banco de España, por lo menos mientras estuvo presidido por Hernández de Cos. Ahora lo preside Escrivá. ¿Cuál va a ser la posición de Escrivá? Teniendo en cuenta que las medidas de ingresos se aprobaron siendo el ministro. Por lo tanto, si ahora dice que hay que recortar el gasto, se estaría esto desacreditando a sí mismo. Veremos. La Comisión Europea, la OCDE, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Después, si nos da tiempo, veremos quién financia la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, pero esta fundación, yo no sé si en este momento la tendréis en la cabeza, pero prácticamente cada mes publica un estudio en que se demuestra que las pensiones no son viables, que subir el salario mínimo destruye empleo, que para que se cree más empleo hay que desregular aún más el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sus estudios están al servicio de los intereses de las grandes empresas. Y el grupo de los 30, que es otro grupo, otro laboratorio de ideas, pero este internacional. Todos estos organismos, veis que es un ejército poderoso, proponen que en marzo se aprueben medidas para reducir el gasto en pensiones. Repito, hasta ahora no es lo que propone el Ministerio de Seguridad Social, ¿de acuerdo? Bueno, pero a esta coalición de las finanzas les ha surgido algún problema. Uno muy reciente, muy reciente. ¿Cuál es ese problema? Disculpadme solo un segundo.
Bueno, pido disculpas por lo del caramelo, pero pasé una crisis de garganta que parece que ya se ha solucionado. Bien, continúo. A la poderosa coalición de las finanzas les ha surgido un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que yo no sé si en este momento cuando lo diga, os sonará conocido. En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Estadística ha tenido que revisar el PIB de los años 21, 22 y 23. Y lo ha revisado al alza. ¿Eso qué quiere decir? Que el PIB es más grande de lo que se pensaba. Claro, como el gasto en pensiones en el 21, en el 22 y en el 23 se sabe exactamente cuánto es, porque eso no es una previsión, sino que es un balance contable, pero aumenta el PIB, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB cae. Lo que se gastó es lo mismo, pero el denominador, que es el PIB, es más grande. Entonces, aquí tenéis cómo ha caído el gasto en pensiones como porcentaje del PIB. En el año 21, pues 2 décimas aproximadamente del PIB. En el año 22, 3 décimas. Y en el año 23, pues casi 4 décimas. ¿De acuerdo? Bien, algo más de 3 décimas. Y entonces, todas estas instituciones tenían ya publicados estudios de esos que ellos publican llenos de ecuaciones en las que demuestran que el sistema no es sostenible y llevan defendiendo estos desde hace 30 o 40 años. Bien, tenían publicados sus estudios y ahora, al ser el PIB más grande de lo que se pensaba, pues tienen que retroceder. De hecho, fijaos cómo ha cambiado la posición de estas instituciones. Hasta ahora esto lo proponían para marzo, que había que reducir el gasto anual en pensiones en 12.000 millones de euros cada año. Y esto aparecía, por ejemplo, en 2 documentos de la AIREF. En cambio, hace unos días, la AIREF manifestaba que hay que reducir el gasto ya no en 12.000 millones, en 6.000 y pico. Esto, de alguna manera, indica un paso atrás. Por lo tanto, en mi opinión, yo creo que en este momento están un poco a la defensiva. Bueno, nunca están a la defensiva, porque acaba de publicar un miembro de FEDEA, Jiménez, no recuerdo ahora cómo se llama, un documento augurando la quiebra del sistema, etc. Pero esta revisión del PIB, desde luego, no los ha favorecido. Bien, y entonces hay 2 actores, que son el Ministerio y la que llamamos Coalición de las Finanzas. En mi opinión, ahora debe intervenir como intervino en enero de 2018 y como estamos interviniendo en la cuestión de los fondos de pensiones de empleo, pues debe intervenir el movimiento social en defensa de las pensiones públicas. Y para intervenir, lo primero es conocer el alcance y el contenido de esta disposición adicional, y la segunda necesidad es elaborar una propuesta para defenderla públicamente. Yo creo que esa propuesta debe partir de cuatro elementos. El primero, nosotras y nosotros, el movimiento, considera que si en las décadas futuras va a aumentar el porcentaje de personas mayores de 65 años sobre la población total, como no queremos que sean pobres, y estamos hablando de las personas que ahora tienen 30, 40, 50 años, pensamos que debe aumentar el gasto en pensiones. Segundo, si aumenta el gasto, deben aumentar
también los ingresos del sistema público de pensiones, de seguridad social. Tercero, debemos mantener nuestra oposición a los planes de capitalización. Y cuarto, debemos continuar reclamando la auditoría, que yo creo que es algo que ya está muy presente en el movimiento. Esa auditoría de las décadas pasadas de los gastos e ingresos del sistema y de cómo la Seguridad Social asumió gastos que no le correspondía. Bien, en esta posición que yo propongo, veis que el segundo punto es acelerar las medidas de ingresos, ¿no? Perdón, aquí, aumentar los ingresos. Bien, pues para aumentar los ingresos, cuatro vías. El incremento de los salarios. Hoy estaba leyendo este informe que ha elaborado Mario Draghi para la Comisión Europea, bueno, para la Unión Europea, para la Comisión Europea, y Mario Draghi reconoce que desde 1980, creo que hasta ahora, que en el grupo de los 7, los países más avanzados, la participación de los salarios en el PIB ha caído en 6 puntos. Hay que recuperar el peso de los salarios en el PIB. Eso automáticamente aumenta los ingresos por cotizaciones sociales. Después, se puede acelerar la implantación de las medidas de ingresos, de estas medidas de ingresos que se aprobaron, por ejemplo, del incremento de la base máxima de cotización, etcétera. Se puede acelerar la implantación de esas medidas. Está pendiente una reforma fiscal radical para construir un sistema fiscal más progresivo. Y por último, yo creo que es algo que hay que introducir una cotización sobre el valor añadido de las empresas, que haría que pagasen más las empresas que tienen más beneficios y son menos intensivas en fuerza de trabajo. La banca, la energía y las tecnológicas. Entonces, esta es la propuesta que hacemos para que debata el movimiento. Aumentar el gasto en pensiones, aumentar los ingresos, no a los planes de capitalización y mantener la reivindicación de la auditoría. Y estas son algunas de las fuentes para aumentar los ingresos. Bien, ¿cómo vamos de tiempo, Isa? Sí, que te quedan 5 diapositivas, ¿no? Sí, bueno, sí, más o menos. Sí. Bien. Termina, o sea, sigue. ¿Cómo? Que sigas. Vale, bien. Entonces, solo esta diapositiva es bastante densa y complicada, pero yo la dejo ahí porque es interesante, porque esto, a la hora de un debate público, sería un argumento fuerte. Y el argumento es el siguiente. Según los informes sobre el envejecimiento trianuales de los que he hablado, que elabora la Comisión Europea, se acompañan de una ficha para cada país miembro, para cada Estado miembro. ¿De acuerdo? Bueno, pues en la ficha correspondiente al Estado español, ¿qué se dice? Que el gasto previsto es, en el periodo ese 2022-2050, es del 15,1% del PIB y que con las medidas de ingresos son suficientes para que no se active la disposición adicional segunda. Y esto se escribe antes de la revisión del PIB, por lo que el gasto como porcentaje del PIB sería inferior. Entonces, yo, si queréis, después, si a alguien le interesa, explico más esto, lleva su tiempo. Pero este es un argumento fuerte para intervenir en el debate público. ¿De acuerdo? Esto nos daría un argumento fuerte para defender públicamente que no es necesario
activar medidas de recorte, ¿de acuerdo? Bien, y ¿puedo parar aquí o puedo explicar esto? Antes, en la poderosa coalición de las finanzas, yo cité a FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. FEDEA es un laboratorio de ideas en el que trabajan, supongo que bien retribuidos, supongo, economistas importantes, próximos a las finanzas, y constantemente, como dije antes, están defendiendo que hay que reducir el gasto en pensiones, que hay que complementarlas con pensiones complementarias, etcétera. Ideas próximas a la patronal. Como está interviniendo en este debate y va a intervenir más, a mí me gustaría mostrar quiénes son los patrones de FEDEA, es decir, los que ponen el dinero para que FEDEA pueda funcionar y para que esos economistas puedan publicar informes favorables a las finanzas todos los meses, porque eso indica que hay aquí un conflicto de intereses muy importante. Fijaos, patrones de FEDEA. Esto es una captura de pantalla de la página de FEDEA. El Banco de España, CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Corporación Financiera Alba, que es de la familia March, que yo pienso que fueron los que financiaron el Dragón Rapid, el avión en el que viajó Franco desde las Canarias, ¿no? Creo que fue esta familia. Abertis EACS, de Florentino Pérez, Mafre, una aseguradora. Ven, Unicaja. ¿Veis qué tipo de intereses puede defender FEDEA si responden pues a lo que probablemente le interesa a sus patrones? Bien, pero esto no lo voy a leer. Me preocupa de hacer lo siguiente: coger o tomar los principales directivos de las empresas que patrocinan FEDEA y buscar en el año, pienso que es del año 2023, los salarios y los fondos de pensiones de los principales directivos. No los voy a leer todos, pero yo creo que alguno es interesante. Por ejemplo, del BBVA, Carlos Torres, salario 8 millones de euros, fondo de pensiones 25 millones de euros. Santander, Ana Botín, salario 12 millones de euros, fondo de pensiones 49 millones de euros. CaixaBank, Goirigolzarri, salario, este es pobre, solo gana 2 millones de euros, pero en cambio, cuando se jubile, no va a ser tan pobre, porque ya tiene un fondo de pensiones, bueno, tenía en 2023 de 52 millones de euros. ACS, Florentino Pérez, salario, casi 8 millones de euros, está aquí. Fondo de pensiones, 50 millones de euros. Mafre, Antonio Huertas, salario 2 millones y medio de euros, fondo de pensiones 17 millones de euros y así sucesivamente. Yo creo que estas cosas, estos datos, no son cosas, son datos, se deben difundir para que podamos y para que la opinión pública pueda valorar qué intereses hay detrás de los informes que se difunden muy periódicamente en prensa de la autoría de FEDEA. Bueno, y este es el contenido de mi exposición y solo un resumen. En marzo va a haber pues un debate importante alrededor de la disposición adicional segunda y el movimiento social en defensa de las pensiones públicas debe intervenir. Nada más y muchas gracias. Yo creo que se merece un gran aplauso por tan buena exposición que nos ha hecho. No me extraña que necesites hacer porque la verdad que... ¿Cómo? ¿Que no te extraña?
Pero me extraña que necesites beber porque Pero bebo agua, ¿eh? ya, es que a mí me pasa lo mismo si estoy hablando, o sea que por eso te lo digo, ¿vale? Bueno, puedes dejar de Bueno, compartir. gracias, sí, sí. Y ya digo, repito, muchas gracias por todo Muchas gracias, muchas y gracias. un gran aplauso. Gracias. Bien, damos paso a las palabras. Juan Rubio. Bueno, en primer lugar, mi felicitación más efusiva por la ponencia que ha dado Javier, ¿no? Me parece, aparte de clarificadora, muy interesante, muy bien presentada y que nos debe de abrir los ojos, porque, bueno, muchas veces en las concentraciones parece que lo tenemos ya casi todo conseguido, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo lo que voy a hacer ahora cuando lo pongáis en la página web es difundirlo entre el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros aquí en Linares, evidentemente, porque esto debe ser, bueno, un vídeo de cabecera para todo el mundo que participamos en el movimiento social en defensa de las pensiones públicas. Entonces, esto, cuanto más difusión le podamos dar, mejor, ¿no? Pero de todas maneras, hacemos referencia continua a la aprobación última que hubo de mejorar las condiciones, especialmente la de la subida de las pensiones con respecto al IPC, ¿no? Y lo que no podemos tampoco es olvidar que todo eso son provisionales, y todo eso es provisional. Está en la ley, evidentemente, pero lo mismo que se ha incorporado a la ley, puede cambiar el gobierno y puede derogar esa ley y poner otra vez las condiciones que tenían o incluso peores, ¿no? Entonces, es un tema para que debatamos con tranquilidad, informemos y lo debatamos con nuestros compañeros y compañeras en la asamblea, evidentemente, y que nos mantenga alerta, simplemente que nos mantenga alerta de que lo conseguido está conseguido hasta ahora, pero no es conseguido para siempre. Gracias. Gracias, Juan. ¿Quieres comentarle algo, Javier? O Mira, como hay tres manos levantadas, cuatro. casi prefería que Hay hablen cuatro estas porque tres hay una personas derecha. Vale, y contesto a las cuatro. vale, muy bien. Entonces, Marisa Gadea, abre el micro, por favor. Sí, aquí. Mira, yo como no he podido llegar al principio de tu charla, me he perdido un trozo y bueno, acabo de oírle que vais a ponerlo en alguna web. Me gustaría luego que me informarais en qué sitio para poderlo ver al completo porque ha sido súper interesante y veo que, bueno, esto último que has comentado es muy importante el tenerlo claro para poderlo soltar en las plazas y demás, porque parece que nos dan cosas, dicen que nos dan, pero nos quitan por otro lado. Entonces hay que tener las cosas bien claritas para poderlas decir a la gente. Entonces, a poder ser, si luego me lo podéis pasar de alguna manera. Lo pongo ahora en el chat, uno de los enlaces, que es el de la página web, y a continuación pondré el enlace del YouTube, ¿vale? Del canal de YouTube. De acuerdo. De todas, si buscas la voz de las plataformas en YouTube, ya te aparecen todas. Ajá, de acuerdo. Vale, Ujú. gracias. Manuel Colinas. Bueno, pues como era de prever, muy bien tu exposición, Xavier, te felicito porque Gracias. ha estado muy claro. Yo quería hacer algunas cuestiones que me han surgido. Por ejemplo, el tema que yo vi anteriormente, hace ya tiempo, cuando se hizo la ley esta y el tema de la disposición adicional segunda, se hablaba de incluir o no incluir las clases pasivas o las pensiones no contributivas dentro del gasto de pensiones. Y yo vi una gráfica que en el de la IDEF, en el que por un lado ponía solamente las pensiones contributivas y por otro lado lo que aumentaría añadiendo las clases pasivas. Y entonces sí que se sobrepasaba el 15% famoso, se pasaba al 16% y demás. Eso por un lado. Otra reflexión es que parece que esta patronal le parece muy jorobado que tengamos mayor esperanza de vida.
y que aumenten la riqueza. Parece que eso les jode muchísimo. Cuando tiene que ser una cosa que es de optimismo y de satisfacción para una sociedad, ¿no? Que aumenta la esperanza de vida y que aumenta la riqueza. Eh, sobre la cotización, sobre el valor añadido de empresas, yo creo que te refieres exactamente a aquellas empresas que tienen, por su tecnificación y demás, que tienen menos personal, o sea, menos trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto no tienen que pagar tantos sueldos ni tantas cotizaciones sociales. Por lo tanto, la riqueza que obtienen es a base de tecnología, de máquinas y demás. Y yo creo que es eso a lo que te refieres, pero bueno, por aclararlo. Y sobre la auditoría, yo apuntaría una cuestión, y es importante cuando se defiende la auditoría, que hay que defenderla, que se haga, pero habría que poner condiciones a cómo se va a hacer esa auditoría, el cómo, porque si lo va a hacer la intervención de la seguridad social, si lo va a hacer el propio gobierno, o sea, si lo va a hacer la propia o el Tribunal de Cuentas, incluso, me quedarían muchas dudas de que usando como se está usando mucho de efectos trileros, de cambiar y poner y darme un resultado que a mí me conviene, porque en este momento, claro, ¿cómo van a admitir los gobiernos, que son los que van a tener que poner los datos para hacer esa auditoría, en fin, que se han equivocado? Tengo mis dudas, por tanto, la auditoría sí, pero con condiciones. Y por último, yo apuntaría otra cosa. Al hablar de 30 segundos. sí, al hablar de defender o sea, de que los planes privados de pensiones, en sus distintas modalidades, no repercutan en la merma de las cotizaciones sociales ni en la merma de la recaudación de Hacienda, yo incluiría también las EPSV del País Vasco, que llevan funcionando durante 30 años y que, por un lado, se defiende en el Estado, en el Parlamento, se defiende que no se puede hacer eso. Sin embargo, en Euskadi sí que estas fuerzas, vascas sí que lo están impulsando. Entonces, una contradicción, ¿no? Y nada más. Gracias, Manuel. Marisol Castellanos. No sé si se me oye, creo que tengo el micrófono abierto, ¿no? Sí. Dice que se te oye, sí. Bueno, primero darle las gracias. Para una ignorante en números total y absoluta, me ha quedado bastante claro muchas cosas, muchísimas, otras, claro, me pierdo, pero lo estudiaré. Gracias porque lo vayáis a poner en sitios donde se pueda difundir. Y cuando se escuchaba, estaba oyendo y estaba pensando, yo hasta hace 2 meses oigo a todo el mundo más joven que yo, no voy a llegar a... Es que para nosotros no va a haber pensiones. Y creo que es muy importante que la gente sepa que aquí no se está solo mirando lo de hoy, sino que se está mirando lo de hoy, lo que tú vas a tener que cobrar mañana y pasado. Porque creo que hay, por una parte, mucha gente muy interesada en hacer creer, bueno, vosotros trabajar, que los que cobran las pensiones son estos. Yo leí hace 2 días, creo que en La Voz de Galicia, que decía que los sueldos eran muy bajos y que los pensionistas tenían un salario de 2.900 euros. Vale. Esto es divide y vencerás. Entonces, creo que es muy, muy importante relacionarse con los demás, saber explicar y poderles decir, no, mira, estamos mirando a los que tenéis 30, 40 y demás años. Y no solo pedimos esto, sino que pedimos que para que se puedan pagar las pensiones, se pueda, que los salarios sean más altos. No estamos pidiendo. Entonces, creo que hay un desfase, un desnivel de que la gente nadie, o sea, yo, bueno, pues ahora porque soy un poco guerrillera y nada más que dije, bueno, pues yo ahora quiero saber de todo esto. Y sí que me gustaría luego que explicarais algo que ha dicho, creo que Manuel Colinas, creo que ha hecho una diferencia entre clases pasivas y contributivas. Y
es que en este cuadro no están todas las pensiones. ¿O solo son las contributivas? Bueno, a decir verdad, yo soy clases pasivas, pero como nunca supe lo que era pasiva, porque yo siempre dije, pasiva, yo no soy, que yo trabajo mucho. O sea, entonces, bueno, muchas gracias por la conferencia, de verdad. 20 segundos. Que entre 2 y 2, o sea, para mí 2 y 2, 16, pero de verdad que estoy sorprendida y sorprendida por la lucha tan grande que lleváis. Parabéns, parabéns, parabéns a todos. Muchas gracias, moitas gracias. Isa, podo intervir xa? Quedan 2 palabras, pero que eu dixen 4. Sí, sí, Contesto a estas e logo que falen Guillermo e Ángel e contesto, porque senón se acumula. sí, sí, Entón, vou contestando. vai adiante, sí, pasa adiante. Vale. Bueno, pues primero, Juan Rubio. Yo que estoy totalmente de acuerdo. Explicaba que si cambia el gobierno, que todo lo que hemos conseguido, que algunas cosas importantes hemos conseguido, que se puede venir abajo, es así, es así. Bueno, para mí una de las conclusiones es que no da igual quién gobierna. Yo con este gobierno no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero permite un espacio para la lucha. Si bien la alternativa es el PP y Vox. Sabéis que Meloni acaba de aprobar una ley que si cortas una carretera en una protesta sindical o de un movimiento social, que te pueden meter, no sé si por lo menos 2 años de pena de cárcel. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Juan, en que, bueno, esto es una lucha continua entre los intentos de reducir el gasto público e introducir las pensiones de capitalización y nuestra posición, y hay que estar ahí. Bien, bueno, Marisa, pues lo que pido es que se difunda, bueno, se difundirá. Manuel Colinas, en las previsiones sobre gasto en pensiones, ahora los informes de la comisión detallan pensiones contributivas, clases pasivas y no contributivas. Es decir, que esas cifras se refieren a la totalidad del gasto en pensiones, porque son pensiones. Unas y otras son pensiones. Sí, bueno, la patronal, claro, parece que le molesta que aumente la esperanza de vida y la riqueza. Y yo creo que no es que le moleste que aumente la esperanza de vida, lo que le molesta es no poder lucrarse, por ejemplo, con planes de pensiones de capitalización. Y mientras las pensiones públicas pues tengan garanticen determinado poder adquisitivo, no son capaces de integrar. Bueno, la cotización sobre el valor añadido es lo que dices tú, es decir, la banca, las finanzas, las tecnológicas, Amazon, X, bueno, los de Elon Musk, generan mucho valor añadido con muy poca fuerza de trabajo. Y como la cotización social es sobre los salarios, cotiza mucho más el metal, que produce menos valor añadido con muchísimos más trabajadores, cotiza mucho más que las tecnológicas, las energéticas y las finanzas. Si completas la cotización sobre los salarios con una cotización sobre el valor añadido, las tecnológicas, la energía y las finanzas y otros sectores, pues cotizarían mucho más. Bueno, estoy de acuerdo que evidentemente la auditoría hay que vigilar quién la hace. Y bueno, yo creo que sobre el asunto de Euskadi, yo prefiero no insistir en eso por una razón, porque yo creo que dejar eso de lado ha permitido un grado de unidad de acción, que nos ha permitido avanzar en muchas cosas, y yo creo que hay que intentar agrupar cuanto más mejor. Y en cualquier caso, a mí me parece que hay una propuesta que yo creo que fue de H. Bildu, que es que una parte
de lo que ya hay en las EPSV que pase a control público, que me parece una propuesta interesante desde un punto de vista progresista. Y después, Marisol se refiere a esa idea que hay en la gente joven de que en el futuro no va a haber pensiones. Bueno, ahí tenemos que ser conscientes de una cosa, de una realidad. Esa batalla la estamos perdiendo. Esa batalla la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque hay una campaña constante que replican los titulares de muchos medios de comunicación y ya es una frase hecha. Yo total no voy a cobrar una pensión. De hecho, yo creo que está dando un fenómeno paranormal de un tiempo para aquí, que es que personas que llevaban muchos años convencidas de que no iban a cobrar una pensión, se jubilan y sorprendentemente comprueban que sí la están cobrando y que llega junio y llega diciembre y la cobran 2 veces. Pero lo comprueban cuando se jubilan. Y entonces ahí es una batalla que tenemos difícil, bueno, porque además hay que reconocer que nosotros somos un movimiento fundamentalmente de personas jubiladas. Y bueno, pues es una batalla difícil. Y además hay un intento, y yo creo que ahí hay un activista, digamos, que lo hace muy bien. Yo no sé si lo conocéis, Ignacio Conde Ruiz, que es el vicedirector de FEDEA, que tengo un libro aquí para que veáis el título. ¿Se ve? El título es La juventud atracada. Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes. Bien, esto lo escribe el vicedirector de FEDEA. ¿Y qué intentan? Anular la existencia de clases sociales, de la explotación, de las diferencias de renta per cápita y ya no digamos de riqueza, y sustituir todo el conflicto social por un enfrentamiento entre jóvenes y viejos. Bueno, y en ese sentido están desarrollando una propaganda muy, muy intensa. Bueno, yo creo que más o menos comenté todo lo que se dijo. Gracias. Guillermo Fontán. Bien, me parece que el gran argumento del poder económico viene siendo siempre que no hay cuartos, que no hay riqueza suficiente para sostener económicamente por un lado, el sistema público de pensiones y los demás sistemas públicos como la sanidad, la enseñanza, etc. Creo que queda harto demostrado, con el rigor que lo suele hacer Javier, como lo hace siempre, que eso es una falsedad literal, de principio a fin. Ahora, otra condición que tenemos que considerar nosotros es que se está peleando un sector contra otro sector, un sector social contra un sector económico que tiene en parte muchas ventajas, pero el sector social tenemos que activar y movilizarlo y está en la disposición de organización y movilización continuada. Porque, atención, no llega con las leyes. Hoy puede haber una ley que nos favorezca y mañana tiran con ella, incluso metidos en la Constitución, que me parece muy bien que se defienda que lo metan en la Constitución. Siempre es un elemento más en nuestro favor. Pero que realmente puede garantizar, y únicamente puede garantizar de verdad, es la capacidad de organización y movilización social que tengan los movimientos sociales. Y ahí me parece que nuestro esfuerzo tiene que estar por delante. Se puede decir también bastante más, y entre otras cosas, es decir, empezar a tratar de conocer algunos conceptos de economía, porque es importante poder interpretar muchos de los argumentos y falsos argumentos que utilizan contra nuestros derechos. Y en este sentido, vamos a tener una concentración en Madrid, a ir de todas partes a Madrid. Habrá que redoblar esfuerzos para hacerse presente allí, porque, entre otras muchas razones,
no es solo ir a Madrid para que nos reciban en un gran despacho, no importa nada de eso. Lo importante es hacernos presentes en Madrid porque allí estarán compañeros y compañeras que tienen los mismos objetivos de Cataluña, de Bilbao, de Valencia, de Andalucía, etcétera. Y del propio Madrid, por supuesto, de Galicia y de otras muchas partes del Estado español. Bien, pues porque es, aparte de eso, porque hay algunos, que vamos a Madrid, ¿no? Que nos van a decir, no importa que no nos reciban, hasta ahora no nos recibieron, sin embargo modificaron sustancialmente lo que querían hacer a lo que aceptaron después. Y solo con la movilización. Van a tomar nota, porque el ir a Madrid tiene otro valor que es una expresión concreta y explícita de manifestación solidaria y de apoyo mutuo entre la clase trabajadora, que va a defender sus derechos y a estar en guardia contra las agresiones del poder económico que tiene siempre delante. Bueno, no os da más el rollo. Y eso, a Javier ya no le doy las gracias porque nos vemos a cada poco y hasta se cabrea cuando hablo bien de él. Bien, bueno, pues nada, en todo caso, gracias a Javier. Es un compañero que de toda confianza y su rigor profesional y documental es total y absoluto. Y eso no es fácil de encontrar. Gracias. Gracias, Guillermo. Ángel Guevara. Sí, buenas tardes. Excelente, fantástico, increíble. Déjame que te haga 4 apuntes que yo creo que no los has dicho y por tanto yo creo que es importante. En la ficha sale esto de que España se envejece y es cierto, y lo que me preocupa a mí, lo he comentado varias veces aquí, es que el Estado español no está haciendo nada para que la tasa de fertilidad en España se acerque a la europea o, por ejemplo, a la francesa. Y he sacado una tabla de una cosa que es muy de derechas y por tanto no puede ser mentira, y dice que pues la dependencia en España está aumentando más que en otros sitios, pero ves que la fertilidad en otros sitios está creciendo mucho más que en España. Y esto yo creo que es importantísimo, importantísimo. Después, otro tema interesante es el tema de los salarios que has comentado. Os comento una anécdota que ya lo comenté quizá alguna vez. Un día aquí en la Cámara de Comercio de Gerona estaba yo con la mayoría de empresarios y estaban todos desesperados porque no había manera de que sus hijos que estaban en el extranjero, habiendo hecho los másters y todo esto, pudieran volver aquí porque los salarios aquí eran bajísimos. Y estaba un periodista allí en medio y se atrevió a decir lo que nadie dice, oiga, pues esto es muy fácil, aumenten los salarios y sus hijos vienen la semana que viene. Es decir, que en este momento los que vivimos, por ejemplo, aquí en Gerona, vemos que pasas la frontera, vas a Francia, el salario mínimo allá es el 50% más alto que aquí y la gasolina a lo mejor son 20 céntimos más cara, pero la comida y las casas y los coches son igual de precio que aquí. Quiere decir que aquí pasa algo y nadie se ha atrevido a ver qué es lo que está pasando. Entonces, el tema este que has comentado de la auditoría, yo creo que esto es imprescindible. Obviamente, como dices, Manuel Colinas, hay que ver quién la hace. Pero esto hay que ver que si estamos analizando el balance de una empresa, que inicialmente el informe este que se hizo el año 21 era a 20 años, lógicamente los auditores saben que se mira el pasado y el futuro. Por tanto, si aquí todo el mundo reconoce que carreteras, autopistas, hospitales, no sé cuántas cosas se han hecho con el dinero de la Seguridad Social, quiere decir que esta empresa es viable y por tanto si en un momento determinado tuvo un exceso de liquidez, a lo mejor ahora si faltasen dineros había que ponerlos. Pero señoras y señoras, en este momento la caja, el fondo ya tiene 8.000 millones, es decir, que no hay déficit para nada, ni antes de hacer estos corregimientos, cambios del PIB, ni ahora. Por tanto, todo esto es una mentira, todo esto es una mentira y esto es lo que decir, hay que utilizar la palabra mentira,
porque si no utilizamos la palabra mentira, la gente se cree que nosotros estamos diciendo cosas que no son. Y voy rápido, sí. Entonces, a mí lo que no me gusta tampoco es que se diga el gasto en pensiones, porque el gasto yo entiendo que son cosas que se recogen a través de impuestos y las pensiones no se recogen a través de impuestos, sino son cotizaciones que lo hacemos los trabajadores. Y voy acabando ya. Entonces, hay una cosa que me preocupa muchísimo, que has dicho que hay que diferenciar el sector financiero del sector social. Pero ahora hay dos topos que están derrumbando el edificio. Y señores y señoras, sabemos todos que son dos sindicatos que han pactado los convenios estos de los fondos privados y que están allí. Y esto es importante y esto hay que ponerlo encima de la mesa porque si no, estamos trabajando y en un momento determinado habrá un túnel debajo del edificio y caeremos todos. Y acabo ya. Bueno, yo creo que ya se ha dicho todo esto del PIB y tal, y por tanto yo creo que en la próxima diapositiva yo agradecería que en aquella que sale la versión del Ministerio y la versión de las entes financieras salga una tercera en blanco que la has puesto aparte, porque claro, si nosotros ya nos damos más peso a las entes financieras que a la sociedad, que somos todos menos los banqueros, estamos perdidos. Es decir, yo pondría una diapositiva que dijera lo que dice el Ministerio, lo que dice el sector financiero y lo que estamos diciendo todos los pensionistas y la gente de la calle, porque si no, ya entiendo que les estamos dando a ellos ventaja, Javier. Son cosas que te digo con cariño, que lo tuyo me parece excelente, pero yo creo que es esto, explicar luego que la sociedad, a lo mejor hay que, cuando se empiezan a hacer las diapositivas en las exposiciones, hay que explicar el planeta Tierra donde no había construcciones, ni habían carreteras ni nada, y explicar que poco a poco las generaciones han ido haciendo las ciudades, los cultivos, y entonces todo esto es una transmisión. Sí, ya está, es una transmisión de generación en generación. Y para nada enfrentarnos con los jóvenes. Esto es lo que yo creo que es importantísimo. Nosotros, cuando no saben comer, les damos de comer con la cuchara. Les enseñamos en las universidades. Luego trabajan. Entonces, cuando nosotros no podemos trabajar, lo lógico es que todo esto venga a nosotros. Gracias y disculpadme por el rollo. Gracias, Ángel. Bien, tengo apuntada a Mari Carmen Muñoz. Mari Carmen. Hola. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, yo de verdad creo que esta exposición que has hecho viene estupendamente porque la movilización social por las pensiones públicas, bueno, pues ha bajado al haberse conseguido algunas cosas y tal, y hay que reactivarla. Hay compañeros o zonas donde se siguen muy movilizados, resisten y persisten muy bien, pero pues en otros muchos sitios ha decaído. Pero yo creo que ya no sería un llamamiento así en las calles hacia los pensionistas, porque ahora habría que enfocarlo más hacia la gente trabajadora, los jóvenes y los que están, vamos, la clase trabajadora. Y además quizá habría que cambiar un poco pues, de táctica, porque en las calles se nos escucha poco y muy poco a poco, ¿no? Entonces yo que sé, utilizar redes, ir a institutos, a sindicatos, no sé, tener ideas para llegar a la gente joven y cambiar esa idea que decía Marisol de que yo no voy a cobrar pensión, no, demostrarles que sí, que además es muy posible siempre que los políticos pues trabajen como deben. Y entonces, en ese sentido, Javier, yo quería pues pedirte si nos pudieras hacer en lo más básico pues una especie de tabla reivindicativa de las principales ideas, pero para poder exponerlas de forma muy clara y que la gente que no está en esta lucha pues las pueda comprender. Y también quería preguntar si entre esas reivindicaciones que deberíamos empezar a hacer estaría pues que los planes de empresa
pues dejen de ser obligatorios por convenio y que dejen de tener beneficios fiscales, y a la vez explicar que eso pues conllevaría más ingresos a la caja de pensiones, más cotizaciones y encima más ingresos vía impuestos porque no habría desgravaciones. O sea, es que son todo cosas muy lógicas, pero claro, hay que estructurarlas pues de forma que la gente se dé cuenta, y tenemos que hacer una tarea que es muy complicada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa tabla reivindicativa? Esa es mi pregunta. Nada más, muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias. Xavier, Isa, mira, hay tres era o que che iba a palabras decir. pedidas. Gonzalo Barredo, Alberto García, Marisa Gadea. Justo Entonces, era o que che iba a decir, que pasaras ahora. comento estas tres intervenciones. Sí. Después les damos la palabra a estas tres personas y yo decía ya ir acabando para que esto no se prolongue mucho. Claro, Entonces, ¿hacemos así? que no pidieran más palabras porque ya estaba el tiempo, y entonces pasa tú ahora a responder estas tres y después los otros tres que nos quedan. Vale, de acuerdo. Bien, comienzo por Guillermo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que has expuesto, Guillermo, que es lo que casi siempre dices, es decir, el llamamiento a la movilización social. Que no es suficiente las leyes y que hay que redoblar la movilización. Pues estoy de acuerdo. Y bueno, quizás no vivamos en una época de gran movilización social, pero para contrarrestar los planes de los de arriba, pues la movilización social es imprescindible. Sobre Ángel Guevara, pues estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Si no he puesto una diapositiva con lo que pensamos los pensionistas, es porque la intención de esta presentación y del texto que hemos escrito Michel y yo es provocar el debate para que el movimiento pensionista fije una posición. Nosotros hacemos una propuesta, pero nosotros no decidimos, obviamente. Y estoy muy de acuerdo con el problema que hay aquí de fertilidad, que yo creo que es porque los países de tradición católica del sur de Europa, mucha defensa retórica de la familia y ninguna ayuda como si existen en los países nórdicos. Ahí hay un déficit en el Estado español absoluto. Entonces, entre precariedad laboral, bajos salarios, crisis de la vivienda y falta de ayudas, el resultado es una tasa de fertilidad bajísima. Las mujeres durante milenios tuvieron los hijos que Dios les daba. Después, a través de los métodos anticonceptivos y del movimiento feminista, recuperaron la libertad de decidir si querían o no tener hijos. Pero ahora no pueden tener los hijos que querrían libremente, pues porque la sociedad no interioriza el trabajo reproductivo y de cuidados. Bueno, y respecto de Mari Carmen Muñoz, la tabla reivindicativa, todas las organizaciones del movimiento pensionista ya han elaborado varias tablas reivindicativas que incluyen, por ejemplo, lo que tú comentabas de no solo que los planes de empresa no sean obligatorios, sino que no se promocionen los planes de empresa. Es decir, todas las organizaciones del movimiento ya asumen eso y, por supuesto, que se eliminen los beneficios fiscales. Bien, y entonces pasamos a estas tres últimas palabras. Gonzalo. Sí, buenas tardes. Bueno, lo que nos ha explicado Xavier me parece perfecto. Ha analizado de una forma total todo lo que está ocurriendo ahora con el sistema de pensiones, con nuestro dinero, etcétera, ¿no? Me parece perfecto. Luego hay una serie de temas que, no sé, que estando de acuerdo con él en todo, igual en la concreción no lo estoy tanto. Es decir, yo hablar de la auditoría, así sin más, cuando ya tenemos una auditoría hecha de que es de 105.000 millones en 4 años, que esa sí sería ya exigible por el movimiento pensionista, yo creo que sería fundamental, es decir, hablar de la auditoría, pero exigiendo ya que esos 105.000 millones entren
en el fondo del dinero, de los dineros de los pensionistas. Es decir, tenemos motivos y tenemos una razón, es decir, que ellos mismos han reconocido esos 21.000 millones de euros anuales durante 5 años. Yo creo que eso es exigible, es decir, lo mismo que cuando tengamos la auditoría completa, pues exijamos los 500.000, los 800.000, lo que sea, pero ya tenemos una reivindicación concreta que deberíamos tirar de ella. Estoy completamente de acuerdo que sin movilización las leyes no se sujetan. Es decir, y venga quien venga, es decir, siempre intentarán pulirnos lo que puedan de nuestros derechos. Y que en ese sentido la movilización es fundamental. Lo mismo que sería fundamental intentar recuperar ese 6% de la masa salarial, de los salarios de los trabajadores que hemos perdido, que ese 6% son más de 80.000 millones de euros que cada año pasan de manos de los trabajadores a las manos de los empresarios. Claro que sería, ahí tendríamos que echar el resto. Y luego hay un tema que tampoco estoy de acuerdo, es decir, el olvidarnos de las EPSVs en el movimiento pensionista es dar la espalda pues, a compañeros que han sufrido dentro del movimiento pensionista, han sufrido por defender en Euskadi la caja común, por defender en Euskadi la caja común. Y han sido, de alguna manera, han sido arrollados por el movimiento pensionista de Euskal Herria, por esa mayoritaria, un movimiento que es fuertísimo, que no vamos a discutir ahora la fuerza del movimiento pensionista de Euskal Herria, pero que se han llevado por delante al movimiento pensionista que defendía la caja común. No podemos, lo mismo que no podemos tratar con el mismo cariño a comisiones UGT, ni en Euskadi ni en el resto de España, porque en Euskadi es el STV, es LAB, es comisiones y es UGT. En el resto de España, pues son los sindicatos mayoritarios, y no podemos pasarlo por alto. Yo creo que el movimiento pensionista, además de tener unidad, tiene que tener coherencia. Y esa coherencia pasa porque los planes privados de empresa, por los planes de empleo, no salgan a la luz. Es decir, tenemos que acabar con ellos como sea y tenemos que desprestigiar a quien les apoye. Nada más. Gracias, Gonzalo. Marisa, espera, que tú ya interviniste, entonces primero va Alberto y después ya vas tú. Alberto García. Sí, perdón. Bueno, primero dar las gracias por la exposición que ha hecho Xavier y la cantidad de datos que esta grabación es para verla más de una vez y coger bien todos los datos para tenerlo claro y hablar con la gente que no está participando en nuestra plataforma. Eh, eh, Tenía aquí una cuestión que decir, pero bueno, ya lo ha aclarado en esta última intervención Xavier, y es que, claro, en las gráficas que ha puesto sobre el envejecimiento progresivo que va teniendo la sociedad, eh, claro, la esperanza de vida pues tiene que ver si va aumentando, ¿no? Pero también, no sé si se tendrá eso en cuenta, es la falta de natalidad. Eh, la falta de natalidad que es muy grave. ¿Por qué causas es esta falta de natalidad? Pues es lo que hay que analizar. Ya él ha dicho cosas, ¿no? Por la inestabilidad, la falta de futuro que hay y el que para muchas parejas es que no pueden tener hijos, que no pueden. Entonces, todas estas reformas, por ejemplo, esto último que se ha dicho de los planes privados de empresa, pues claro, es que exige que no ha habido movilización social. Claro, está claro que los sindicatos mayoritarios, pues todavía hay mucha gente que cree en ellos o por lo menos no se enfrenta a ellos, ¿no? Y claro, es
que hacer hay que hacer movilizaciones. La que ya está prevista, que se va a celebrar en Madrid, pues esa y hay que parar, porque ya hemos visto que movilizándose, pues hemos conseguido quitar algunas cosas que nos perjudicaban, ¿no? Entonces, pero claro, yo digo la movilización, pero es imprescindible la movilización con organización. Que la clase obrera esté organizada es imprescindible, porque la patronal sí lo está. Además, se llevan muy bien entre todos. Cuando quieren sacar una ley, no hay quien se oponga. De ellos, todos están de acuerdo, están muy unidos. ¿Eh? Y encima tienen el dato que no lo sabía yo, la CDA, que ha dicho Xavier, que tienen, claro, una fundación para expandir ideas, crear ideas y hacérselas tragar a la sociedad ya adaptadas, como hay otras fundaciones por ahí. Y entonces, claro, el miedo que hay a que no que se pierdan derechos que ya por medio de luchas hemos conseguido, pues claro, yo mi reflexión es que, claro, es que el tipo de organización social que tenemos es así, que no consolida las mejoras y los derechos, no consolida. Estamos sujetos a hacer una reforma y se consigue mejorar algo para los trabajadores, pero en el momento en que llega la derecha y tiene fuerza y gobierna, pues esa reforma la quita. Entonces estamos en un vaivén porque no se consolida. No se consolida casi ni por la Constitución, porque tenemos ejemplo de un presidente socialista de Zapatero, con esa muy buena imagen de demócrata y que en algunas cosas pues, me parece bien la labor que hace, pero cambió, sin contar con los españoles, cambió un artículo de la Constitución. Eso es muy grave. O sea, que si los poderes financieros, la derecha, que es quien defiende esos poderes, ven necesario algo que les es imprescindible, cambian constitución y hacen lo que sea posible por conseguir sus objetivos. Entonces, pues bueno, yo lo dejo eso para la reflexión, que este tipo de sociedad pues no consolida. Siempre estaremos voy y vengo según la fuerza que tengamos la clase obrera o la debilidad que tengamos. Así irá la balanza. Nada más. Muchas gracias, Alberto. Marisa, adelante. Bueno, de los comentarios que ha ido haciendo la gente, yo quería comentar también alguna cosa. Cuando una compañera decía que es que los pensionistas pues se está disminuyendo, pero está disminuyendo en todas partes, no solo el País Vasco, también, ¿vale? Porque por el cansancio, porque por desgracia los años no perdonan y nos vamos muriendo, o le ha dado un ictus o está enfermo. En fin, que va disminuyendo todo y no traemos gente joven. Los sindicatos no están haciendo su trabajo, porque si lo hicieran y si fueran a cada empresa a decirles lo que les va a venir encima dentro de unos años, estaría la gente en la calle. Eso es, como están subvencionados, pues no están haciendo nada. Hay gente suelta de algún sindicato que sí se molesta en hacer algo, pero eso no es lo que tendrían que hacer. ¿Vale? Entonces, como decía el compañero de Cantabria, aquí en el País Vasco las EPSVs llevan desde el año 83 y las ha propuesto el gobierno vasco. Todos los funcionarios tienen una EPSV, la quieran o no la quieran. Y eso es lo que quieren instalar ahora para todo el mundo. Entonces, ¿quién sale beneficiado de esto? Siempre los que tienen mejor salario. Y siempre que deteriores, que quites una parte del dinero público para la privada, estás jorobando las pensiones privadas, o sea, públicas. O sea, que es algo que habría que, porque aquí el señor Ochandian y el señor Pradales en las elecciones autonómicas promocionaban muy valientemente el Fondo Soberano Vasco para las empresas. ¿Qué pasa? Que los sindicatos son los que
que están comprados, no sé si poner comillas, por las subvenciones, pero los trabajadores no van a tener nada que ver con esa, esa decisión de decir, bueno, pues mira, voy a invertir en este sitio o en el otro. No, o sea, va a ser en la que ellos propongan, tú no tienes voz ni voto, como ha sido hasta ahora a los funcionarios, y luego con ese dinero que ya quitan de la pública, que lo mandan a la privada, ellos, políticos, van a manejarlo a sus empresas, lo van a meter en sus empresas. Y por desgracia, PNV ya vemos lo que hace, PP exactamente igual, PSOE pues por ahí más o menos. O sea, todos ellos se lo llevan a sus empresas, sean buenas, malas o regulares. Yo lo que sé es que en estas pensiones privadas siempre están perdiendo. Incluso hace poco tiempo, el año pasado, nos venían a decir las privadas de los eurodiputados, 313 millones había que rescatarles con dinero público, o sea, dinero de todos los europeos. Entonces, 30 segundos. coño, es que al final ves que nos quieren engañar vilmente por todos los lados, ¿sabes? Entonces, aquí las EPSV llevan toda la vida, en Guipúzcoa lo llevan los trabajadores ya desde hace años, no los funcionarios, sino también esto. Entonces, lo que llevamos pidiendo muchos años de derogación no es lo mismo una reforma que derogar. Se deroga, se anula la ley y se pone una nueva. Es tan facilito que no sé cómo lo hacen tan complicado, la verdad. Y sí que me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué opinas? Porque lo de la transferencia de la seguridad social al País Vasco que están pidiendo, y claro, luego pedirán cada uno, lo partimos en 17 cachitos. ¿Qué es lo que pretenden exactamente? ¿Solamente la gestión o llevarse el dinero y tal? Porque aquí, según me están contando, serían 6.000 millones de ingresos y 11.000 millones de pagos de pensiones. 5.000 millones de déficit. ¿Quién lo paga? Pediríamos un préstamo a la BBK, ¿a qué banco? No sé, lo veo un poco... porque claro, aquí te dicen, no, lo de la seguridad social se va a meter, pero solo va a ser gestión, no se va a hacer nada más. Espero que luego no desaparezcan, como ha pasado con el señor Felipe González, que nos vendió el país por parcelas a extranjeros y nos han dejado, y aquí el PNV, ahora con Euskaltel y, en fin, con todas las historias. O sea, me gustaría saber si realmente es solo gestión o va a ser algo más. ¿Cómo lo veis? Gracias, Marisa. Xavier, Bueno, todo tuyo. voy a intentar ser breve. De todo lo que se ha hablado, voy a comentar solo un asunto, que es esta última pregunta que ha hecho Marisa, pero bueno, que está también latente en lo que ha dicho Gonzalo Barreda. A ver, yo sobre esto tengo una posición clara, que me parece que es diferente de la vuestra. Es diferente de la vuestra. Aquí yo participé muy modestamente, era un estudiante, en el movimiento antifranquista. Y una de las reivindicaciones del movimiento antifranquista era el reconocimiento del carácter nacional de Euskadi, Cataluña y Galicia. Eso se reconoció no en la medida en que se reivindicaba mediante los estatutos de autonomía. Yo no me voy a inmiscuir en las reivindicaciones del pueblo catalán ni del pueblo vasco. Creo que son debates que se deben dar en Euskadi y en Cataluña. Y no me quiero sumar a un movimiento muy fuerte que hay, bien, que parece que se niega a aceptar incluso que se transfieran las competencias que están reconocidas en los estatutos de autonomía. Respecto de la reivindicación que hace Euskadi o el PNV en este momento, o los partidos vascos con representación en el Parlamento, no sé exactamente, yo no he venido a hablar de eso y no lo he preparado. Y yo normalmente cuando hablo es porque he preparado bien un tema, pero en cualquier caso, yo respeto la autonomía, la soberanía del movimiento de defensa de las pensiones de Euskal Herria y soy solidario y tengo empatía
polos movimientos de reivindicación de los derechos nacionales de las naciones sin Estado. Y yo creo que ahí tenemos una diferencia de fondo. Y a mí no me gusta, por quedar bien, pues disimular las diferencias. Y yo creo que he sido bastante claro. Bien, pues antes de darle paso a Manuel, volver a agradecerte el haber venido, que seguiremos contando contigo, o sea que vaya usted contando con que nos volveremos a llamar para que vuelva usted a venir por aquí, ¿vale? Reitero otra vez lo del darle un aplauso porque se lo merece y ya le doy paso al compañero Manuel para que haga el cierre, ¿vale? Muchas gracias. Nada, muy rápido, solamente pues agradecer a Xavier la exposición que nos ha hecho, creo que ha sido muy clara. Es muy árido el tema de andar con coeficientes, con datos por ciento, con tasas, y es un poco árido, pero sin embargo yo creo que lo has hecho de forma que lo hemos entendido bastante bien y podemos explicárselo al resto de compañeros y compañeros en nuestras plataformas. Dar las gracias a todas las personas que habéis asistido, las que habéis participado, porque yo creo que ha sido un debate muy interesante, muy profundo y con cosas muy interesantes que debemos de tomar nota. Y nada más, la próxima conferencia, el próximo viernes, tendremos aquí a otro economista. En este caso es Pedro Barragán. Pedro Barragán es especialista en el mundo de China, ¿no? Es miembro de una cátedra sobre China y nos va a hablar sobre la China está cambiando el mundo. Y ese va a ser el tema y el ponente Pedro Barragán, como ya os he dicho. Así que hasta el próximo viernes, pues ahí estaremos, seguimos en este espacio de colaboración y de formación y de información, sobre todo de colaboración, yo creo, que es lo más interesante. Y nada más, un abrazo y seguimos luchando. Hasta el próximo. Gracias a todos y a todas.